¿Cómo están? Tengan todos muy buenas noches. Estamos aquí en Cita con Dios. Es una cita muy privada. Hoy día, por cuestión de que la luz está eh, así pequeñita nomás, vamos a hacer con un solo foquín. Este programa trata sobre la cita más importante del día, la cita más importante de la semana, del mes, del año, la cita más importante de tu vida, con la persona y el personaje más importante de todos los tiempos y de todas las eras, tu Papa nuestro que estás en los cielos. Hoy buscaremos argumentos, sustentación, versículos donde Jesucristo nos enseña cómo debemos orar y el protocolo a seguir con respecto a la oración, ¿no? Entonces, vamos a ir a Mateo 6:6. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra a tu cuarto, cerrada tu puerta, ora a tu papá que está en secreto. Y tu papá que está en secreto te recompensará en público. Ese es eh, con respecto a que Dios pone el querer como el hacer en nuestros corazones. Tenemos que buscar a Dios, es decir, y creerle a Jesucristo, porque ahí dice, ¿no? Mas tú cuando ores, entra a tu cuarto y cerrada tu puerta, ora a tu papá que está en secreto. Ora a tu papá. Si nos vamos a Mateo 7:7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y todo el que busca halla, y todo el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre que hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si los hombres, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará de su Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida, ¿no? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres que te acontezca o que Dios haga contigo, ¿no? ¿Qué es lo que tú pedirías que Dios te bendiga? ¿De qué forma, de qué manera, con qué palabras? De esa misma manera tenemos que pedir a Dios, ¿no? Por la vida de los demás. De esa misma manera, de esa misma forma. ¿Ok? Entonces, dice ahí, en Mateo 6:6, y orando no uséis vanas repeticiones. Mateo 6:7. Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán que oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Cuando Jesucristo dice vosotros pues oraréis así, eso se convierte en un mandamiento. Eso se convierte en un mandamiento. Vosotros pues oraréis así. Eso se convierte en un mandamiento de parte de Dios, ¿no? Entonces, cuando dice, no, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Hemos tocado esos temas anteriormente. Venga, hágase tu voluntad, como el cielo, también aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, ¿a qué se refiere con el pan? ¿A qué se refiere con el pan nuestro de cada día? ¿A qué se refiere Jesucristo?
¿Quién está llamando? Joao me está llamando. Ese Joao. Joao, ¿cómo está? Buenas noches. Voy a responderle a mi amigo Joao. Mil disculpas, ingresó una llamada de otro planeta. Ok. Ah, ya te envié la invitación, Irma. Hola, Irma, ¿cómo estás? Buenas noches. Papá, buenas noches, papá. Yo también, hija, yo también te quiero mucho. Papá, yo Estaba te sin el quiero. altavoz, estaba sin el audífono Bluetooth. Ahora sí. Papá, yo te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, hija. Ya, hija. Ya vamos a seguir en la cita con Dios, ¿ya? Entonces, dice la palabra de Dios, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿A qué se refiere con el pan nuestro de cada día? Es decir, ese pan, esa, ese pan es un pan natural, es el pan baguette, el pan francés, el pan de yema. ¿Qué tipo de pan es? Es importante. Jesús está refiriéndose a la comida, ¿no? Al alimento, se está refiriendo al arroz, al azúcar, a los fideos, a los granos. ¿Se refiere a ese tipo de pan? ¿O qué tipo de pan dice ahí Jesucristo? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Que cuando tenemos que orar a Dios, tenemos que pedirle el pan nuestro de cada día. Entonces, si uno va a Juan, Lucas, nos vamos a Juan 7, Juan 8, nos vamos a Juan 8, no, Juan 8, no, Juan 14, perdón. 14, Juan 14. A ver, promesa del Espíritu Santo. Es Juan 14, la vida verdadera. Jesús enseña, Juan, la muerte de Lázaro, entonces Juan 16 creo que. Jesús la vida verdadera. Padre, pan, pan, todo aquel. Arresto de Jesús, Jesús por sus discípulos, Jesús a sumo sacerdote. ¿Dónde está más acá? El que me ama guardará mis palabras y yo lo guardaré y soy la vida verdadera. Vosotros permanecéis en mí, vosotros, yo soy la vida verdadera, vosotros el pan de vida. Permaneced en mí, mis palabras, permaneced, pedid todo eso. Nosotros sois tus amigos. A ver, cree que yo soy en el Padre.
Jesús camino al Padre. Créeme que soy el Padre y el Padre en mí, de la verdad que quedo por las obras. A ver, a ver. No, 11. Caramba, ¿dónde está? Está acá, creo. Aquí con una casa, ¿Quién? de cosas paranormales. A ver, Espíritu. Esta de acá debería ser, pero parece que me han cambiado. Irma, por favor, ¿podrías buscar Yo soy el pan que cayó del cielo? Ok, en un momento. Yo me acuerdo que era Juan 14 o Mateo. No, ese no es. No, Mateo, no, Juan era pues. Yo soy la bebé del Padre de la Paz. Yo, vosotros digo, en mí, vosotros en mí. Los pámpanos. ¿Dónde está esta cosa? Javier, Dime, capítulo dime. 6, capítulo 6, versículo 51 hasta el 56. De Juan. Sí, de Juan. Ya, está bien, muy bien. Excelente. Dice, murmuraban entre los judíos diciendo, vamos a ver. Desde el 6:25 dice, y hallando al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces, no fueron las señales lo que lo convencen de que es el Cristo, sino que era el estómago, lo que ellos creían en su estómago, ¿no? Comiste el pan y se saciaste.
Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces, el trabajar, el servir a Dios, no podemos por la comida que perece, es decir, el pan, la leche, el arroz, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál es la comida que a vida eterna permanece? Su Espíritu Santo. Sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿No? ¿Qué debemos hacer? Dice. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Entonces, cuando Jesucristo habla y dice en Mateo 6, ¿no? Mateo 6, 6, 11, si no me equivoco. Uy, a ver, Mateo, ¿dónde está? Ay, perdón. Mateo 6, 11, el pan nuestro de cada día danoslo hoy. Se refiere Jesús a esto de acá que dice en Juan 6, Juan 6, 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo dio a comer. En el 32 dice, y Jesús dijo, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Qué descendió del cielo y da vida al mundo? ¿El Espíritu Santo o Jesucristo? ¿Qué descendió del cielo y dio vida al mundo? ¿Jesucristo o el Espíritu Santo? O los dos. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Quién estaba hablando? ¿El Espíritu Santo o Jesucristo? Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que mi Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad de mi Padre. Ahí está. ¿Se acuerdan cuando en el Padre Nuestro habla de hágase tu voluntad? Tenemos que meditar con respecto a lo que dice Jesús. En Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Todo lo que Dios le ha dado a Cristo, que no pierda nada. Esa es la voluntad de Dios, que no se pierda ni un ser humano, ningún ser humano. Esa es la voluntad del Padre y esa es la voluntad de los hijos de Dios. En el número 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida
eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, dos cosas, ver al Hijo y creer en Él. Ahora, si fuera así, solamente los discípulos se salvarían, ¿no? Tenemos que entender que, es decir, en qué contexto lo está hablando. 41 de Juan 6:41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo. Acuérdense que en el Padre Nuestro, en la oración como llamado como Padre Nuestro, dice el pan nuestro de cada día danos hoy. Y acá Jesucristo dice yo soy el pan. Entonces, en el Padre Nuestro no se va a contradecir Jesús. Jesús cuando dice el pan nuestro de cada día danos hoy, está diciendo danos danos a Cristo todos los días, que Él nos hable, que Él nos mande, que nos dé instrucción, que nos dé palabras, órdenes, ¿no? Entonces, directrices, ese es el pan nuestro de cada día. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de su boca. No de toda palabra que salga de las escrituras, sino de toda palabra que salga de su boca. Y el único lugar donde uno puede encontrar palabra que sale de su boca es asistiendo a la cita. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra a tu cuarto y cerrada tu puerta, ora a tu papá que está en secreto. Y tu papá que ve en el secreto te recompensará en público. Entonces, la única manera de poder conocer la voluntad de Dios, la interpretación correcta de las escrituras, es pasando tiempo con nuestro papá. Después dice, y decían, ¿no es este el Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este? Lo ningunean. Imagínense cómo lo ningunean, ¿eh? Cómo lo menosprecian, cómo era había un clasismo dentro de la sociedad judía, ¿no? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido, ¿no? Y sacan todo, ¿no? Y es hijo del carpintero, lo conocían prácticamente, ¿no? Pero lo ningunean, ¿no? No están a la altura de los fariseos, de los saduceos, de los intérpretes de la ley, de ese linaje corrupto, ¿no? Porque mayormente había sido una mafia corrupta la que había tomado, ¿no? La institución religiosa de aquella época, ¿no? Mandaban a cobrar el impuesto del templo, como hoy en día mandan a los, ¿cómo se llama? Estos que dan préstamos, ¿no? Llegan en moto, ti, tocan el claxon y te cobran, es decir, los intereses, ¿no? La deuda. Igualmente en esa época a Jesús le fueron a pedir, ¿no? El impuesto del templo. Y le dijeron a Pedro, le dijeron, ¿qué? ¿Tu maestro no paga el impuesto del templo? Como si fueran matones, como si fueran delincuentes, ¿no? Se para delante de Pedro y dice, oye, ¿qué? ¿Tu maestro no paga el impuesto del templo? Y Pedro agarra y le dijo, no, sí, sí, mi maestro sí paga. Y se metió adentro y Jesús le dijo, ¿qué pasa, Pedro? ¿A quiénes pagan los impuestos? ¿Los reyes? ¿Los reyes a quién cobran impuestos? ¿A sus hijos o a sus súbditos? Entonces, Pedro respondió a sus súbditos. Entonces los hijos están exceptos de pagar impuestos. Pero para que no se escandalicen, imagínense, ¿cómo tiene ese tino Jesús? Como un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre y fe, tiene ese equilibrio emocional, sabe medir las cosas hasta dónde, hasta cuándo, en qué momento, en qué tiempo, en qué forma. Es decir, es una palabra muy mesurada, muy equilibrada, emocionalmente estable, ¿no? Entonces, eso mismo pasa acá. Cuando de pronto Jesús le dice que es el pan de vida, los judíos le sacan su pasado, su currículum, ¿no? Porque este no es el hijo del carpintero, ¿no? Comienzan a decirle, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos, ¿no?
cuyo padre y madre nosotros conocemos, ¿cómo pues dice este, del cielo he descendido? Lo ningunean totalmente. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Entonces, ¿cómo sería esa manera tan mafiosa de hablar entre ellos, de murmurar, de darse entre ellos aliento, ¿no? Como si fueran un clan, como si fueran un grupo de pandilleros, ¿no? Y le dicen, ¿no? Jesús les encara de frente, da el paso, ¿no? Sabiendo que estaban murmurando, él, los confronta. Porque él no tenía miedo ni a la muerte ni a nada, porque estaba lleno del Espíritu Santo. No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces, ¿dónde las personas eran enseñadas, ¿no? Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Porque en ese tiempo también existía la gracia, también existía buscar a Dios en la presencia. Acuérdense que Bernabé, cuando fue llamado por Jesucristo, él lo encontraron debajo de un árbol de higos, ¿no? Y tiene un significado cultural eso. Mayormente un judío iba debajo de un árbol de higos a orar, a pasar tiempo con Dios. Es por eso que Jesús, cuando lo vio, dijo, no, he aquí un hombre en el cual no hay engaño, un hombre justo en el cual no hay engaño, dice. Y este Bernabé le dice, pero ¿de dónde me conoces? Te vi cuando estabas debajo de la higuera. Ese te vi, inmediatamente este hombre reconoce y dice, Señor mío, Dios mío. Y Jesús le dice, ¿qué? Solamente porque te dije, te vi que estabas debajo de la higuera, ¿crees? Mayores cosas verás. Entonces, ese te vi, ¿te acuerdan cuando en Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra a tu cuarto y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en el secreto y tu Padre que ve en lo secreto? Y utiliza la misma palabra Jesús con este discípulo. Yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Entonces, ese ver de Jesús no es simplemente el visualizar a la persona, es ver su corazón, ver su comunión, ver, es decir, esa intimidad, lo más profundo de él. Es por eso que este hombre, cuando pasó tiempo con Dios debajo de la higuera, inmediatamente al escuchar la voz de Jesús, que le dijo, yo te vi debajo de la higuera, inmediatamente le dijo, Señor mío y Dios mío. Es decir, cómo él reacciona de una manera tan natural a una expresión de Jesús y lo reconoce como Dios inmediatamente, ¿no? ¿Por qué? Porque esa sensibilidad solamente te da cuando vas a la cita con Dios. Esa sensibilidad de poder reconocer qué es de Dios y qué no es de Dios. Primeramente en tu vida, en tu persona, en tu ser, comienzas a reconocer y a saber qué reacciones son de Dios y qué reacciones son de la carne, las obras de la carne, que son celos, envidias, contiendas, vanaglorias, pleitos, ¿no? Entonces tú dices, esto es la carne. Y después ves cosas que de pronto tú no sabes, que de pronto reaccionas de una manera distinta y vas a comenzar a entender que eso es del Espíritu, que es el Espíritu Santo que está creciendo en ti por consecuencia de que tú pasas tiempo con Dios, eres transformado a la misma imagen y semejanza de tu Padre. Entonces, ahí cuando podemos visualizar, dice, y decían, no es Jesús el hijo de José, ¿no? En el número 43 dice, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ¿no? En el número 45 dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios.
¿no? En el 46, no que alguno haya visto, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna, ¿no? No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vosotros, vuestros padres, comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo pues darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto, os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres la sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día posterior, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera ¿qué? Bebida. Acuérdense que los, los afanes de esa época eran ¿qué? La comida, la bebida y el vestido. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra. Es decir, no la entendían, no la podían asimilar, ¿no? Cuando tú masticas algo duro, es decir, no la puedes asimilar. Entonces, a eso se refiere con que dura es esta palabra, muy dura. Es por eso que tenemos que las escrituras, para poder interpretarlas correctamente, tenemos que pasar tiempo con nuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que pasar tiempo con Él. Sí o sí, tenemos que pasar tiempo con nuestro Padre. Si no sucede eso, nos va a parecer muy duro lo que Él dice. Nos va a parecer casi que no podemos asimilarlo, no podemos hacerlo parte de nuestras vidas. Porque comer la carne y beber su sangre es que Jesús sea parte de nosotros. Cuando tú comes y cuando tú bebes algo, lo que tú comes y lo que tú bebes, el cuerpo asimila los nutrientes, los minerales, ¿no? Lo que necesita, asimila y luego desecha el resto. Pero Cristo, que es 100% puro, tú comes a Cristo, lo asimilas y llega a ser parte de tu cuerpo, parte de tus órganos, llega a ser parte de ti. Entonces, cuando Jesucristo da un mandamiento, una orden, un decreto, eso comienza a ser parte de ti. Tú agarras y lo crees y lo pones en práctica, comienza a ser parte de ti. Entonces, decir yo tengo la mente de Cristo, yo tengo la mente de Cristo, repetirlo constantemente, no te hace tener la mente de Cristo, sino que agarrar los pensamientos de Cristo y comértelos, hacerlos parte de ti. El que comiere mi carne y bebiere mi sangre, ese es el que tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque cuando uno come y bebe, ¿no? Come nutrientes, el cuerpo absorbe
los nutrientes, los minerales, y llega a ser parte de uno. Eso alimenta las células, los órganos de nuestro cuerpo, ¿no? Los alimenta, los oxigenan, le da vitaminas, le da minerales, ¿no? Y eso llega a ser parte de nuestro cuerpo. Es por eso que Jesús ahí dice, ¿no? Juan 6. Al oír en el 6:60, al oír, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Se ofendieron, ¿no? Se sintieron ofendidos. ¿Esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde está primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La única manera de poder interpretar una palabra que es espíritu es con el Espíritu Santo. No hay otra manera. No hay quien pueda decodificar o interpretar lo que dice Jesús si no fuera por el Espíritu Santo. Entonces dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, pero eso he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, Pedro reconocía que aunque no entendía, sus palabras eran de vida y eternas. Es decir, por eso él no podía interpretar, ¿no?, lo que Jesús había dicho. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo o divisor? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Entonces, ese es el pan que en Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué es el pan nuestro de cada día? No es la comida, no es la bebida, como dice Jesucristo en Juan 6, ¿no? Juan 6 desde el 25, ¿no? Entonces, no es la comida ni la bebida, sino el pan nuestro, que es las órdenes, los mandamientos de Jesucristo. Cuando uno los come, los pone en práctica y lo hace parte de uno, ¿no? Ahí es donde uno tiene vida eterna, ¿no? Cuando come y bebe, ¿no?, esos mandamientos. Entonces, ese es el verdadero pan, ¿no? Cuando uno ora y medita en el Padre Nuestro y encuentra la palabra, el pan nuestro de cada día, el pan es las palabras de Jesús, los mandamientos de Jesús, las órdenes de Jesús, los decretos de Jesús. Ese es el pan que descendió del cielo, ¿no? Como vemos a Jesús. Ese es el verdadero pan que descendió del cielo. Cada vez me veo más negro. Ya. Entonces, ese pan de vida, ese pan de Cristo, tenemos que entender, comprender que ese pan tenemos que meditar, Señor, ¿no? Porque la Biblia no es para leerla como una literatura,
sino es para qué, para meditarla. ¿Qué es meditar? Es una y otra vez dándolo vuelta. ¿Qué quisiste decir con el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? Porque en Mateo 6, el afán y la ansiedad, ¿no? Por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ¿no? Entonces se contradecería con Mateo 6:11, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, que estamos pidiendo el pan de Dios. Entonces tenemos que tener ese tipo de equilibrio, de cordura, para poder interpretar correctamente lo que Jesucristo quiso decir, ¿no? Entonces, eso es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Decretos, mandamientos, ordenanzas de Jesucristo. Quiero conocer más a Cristo, quiero conocer más sus mandamientos, quiero que me interpretes más su palabra, quiero más de Jesucristo. Entonces tenemos que tener en cuenta eso para poder meditar en el pan nuestro de cada día. Ok, hasta aquí cita con Dios. Espero que, ¿cómo se llama? Que haya sido, que hemos aprendido juntamente, ¿no? Porque es el Espíritu Santo el que nos hace entender y comprender las Escrituras. Y si gustan, pueden hacer preguntas, tienen algunas dudas, manden su invitación. Y si no es así, agradezco al Espíritu Santo porque pone en su corazón el querer como el hacer. Jacob, prende la luz, por favor. Gracias. Entonces, pone en su corazón el querer como el hacer. Muchísimas gracias. Jesús el Victorioso, ¿estás ahí, Jesús el Victorioso? ¿Tú te has puesto filtro? Se te ve calvo, se te ve una sombra, se te ve que estás en la calle, pero bien feo ese que tienes gorro o tienes una nube negra en la cabeza. No, es mi nuevo peinado. Es un peinado afro a mis Allá. descendientes africanos, en conmemoración a mis descendientes africanos, ¿no? Es un peinado afro que me he Papá, hecho. yo te amo mucho. Allá Ah, porque gracias, diga. Yo también te quiero mucho. se te ve pues, como una nube en la cabeza, medio calvo. Se imaginan cómo se llama? Simplemente decirle adiós así. Papá, yo te quiero mucho. Papá, yo te quiero mucho. Imagínense, ¿no? Y decirle a nuestro Estoy creador, acá, papá. ya hija. Estoy acá con nube. Si a Con mí nubes. siendo un hombre me saca una sonrisa, ¿cómo será Dios? ¿No? Decirle, papá, yo te quiero mucho. Simplemente Estoy eso. caminando en la calle. Ah, estoy en la calle, ya, sí. ¿Te gusta mi peinado nuevo? Sí. Ya, hija, gracias. ¿Y tú qué haces? Te doy un teléfono. Ya, hija, gracias, gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda, Irma? No, ninguna pregunta. Hoy día ha sido demasiado íntimo. Papá, yo te quiero mucho. Allí comenzamos. Ya, hija, gracias. Muchas gracias, hija. Ok, entonces damos por terminado el Cita con Dios. Hasta una próxima oportunidad. Y acuérdense que estos videos están colgados en mis redes sociales. Encuéntrenlo con Javier Ricardo Finoflor Martínez. Y también está Amasando la Palabra, que también aprendo, mi familia aprende mucho y espero que todos también aprendamos mucho de parte de Dios, que esa es la vida eterna, que lo conozcamos a Él y es una eternidad. Muchas gracias, tengan todos muy buenas noches y que Dios los siga guardando, cuidando y protegiendo como siempre lo ha hecho. Hasta pronto, nos vemos. Papá, sí te yo. Sí, sí te yo.